con otros temas. Vamos a terminar en esta semana con lo de guerra espiritual. Esta noche vamos a hablar de la confrontación con Jezabel porque está este espíritu activo actualmente en la iglesia y nosotros tenemos que saber cómo se mueve, cómo es la operación de la Jezabel, cómo es la manera de ella operar. Necesitamos en la guerra espiritual saber con qué espíritu nos estamos enfrentando. Así es de que en esta noche vamos a hablar sobre la Jezabel. Vamos a desenmascararla, vamos a neutralizarla en nuestras vidas y vamos a desautorizarla en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque esa es la función de la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero antes de iniciar con el tema, quiero darles una palabra que en esta tarde que estaba orando y clamándole al Espíritu Santo, el Señor me ha dado una palabra profética. Mire que el Señor ha sido tan especial, tan bueno, tan lindo, que ha estado hablando, ha estado dando palabra profética, ha estado guiando, ha estado direccionando, y yo en esta noche quiero darles esta palabra que el Espíritu de Dios me dio como advertencia para la iglesia. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy confrontativos, que las tinieblas están operando encubiertamente, y lo que el Espíritu Santo me decía era que venía por nuestros hijos, porque es la generación a la que el enemigo le puso el ojo. Nuestros hijos es el botín que él quiere. Y el Espíritu de Dios está advirtiendo. Y me hablaba el Señor y decía: dile a mi pueblo que se guarde del engaño que viene. Y yo voy a transferir esta palabra que el Espíritu me ha dado para que la tomes en tu corazón y en tu espíritu, para que la guardes en tu corazón, para que la guardes como un tesoro. Yo cumplo en avisarte, en decirte lo que el Espíritu Santo está hablando en estos tiempos. Y me decía: dígale a mi pueblo que se guarden del engaño que viene. Cuidado con llenarse de tantas noticias falsas, decía el Espíritu Santo, y cuidado con el manto de engaño y de temor que se está desatando sobre el mundo entero y sobre la tierra. No temas, pueblo mío, dice el Señor, que Él está en control de todas las cosas. Y dice el Espíritu Santo que son cosas muy fuertes las que se van a desatar y se están desatando, porque el enemigo se levantó y el mundo se está preparando para recibir al anticristo. Me decía el Espíritu Santo que este tiempo es para radicarse conmigo, los que no están radicales, que es tiempo de radicarse, que los que no estén firmes en este tiempo se afirmen. Tengan mucho cuidado, porque el sistema religioso se levantará, como se levantará también el ateísmo, porque tratarán de negar mi existencia, me decía el Espíritu Santo. Tratarán de negar mi existencia, y ya lo está haciendo el enemigo. Y me decía el Señor que si no están firmes y bien plantados en mí, podrán ser engañados aún mis escogidos. Este movimiento hará dudar a mi pueblo si no está bien cimentado en mi verdad. O sea, va a ser tan convincente el enemigo. Las tinieblas van a ser tan convincentes que van a convencer a muchos. Pero el Señor está levantando a los profetas para que hablen lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Dice que tomarán los medios de comunicación y negarán mi segundo regreso. Ya se está hablando. Iglesias muy grandes, pastores muy reconocidos que salen por enlace, están negando el regreso del Señor. Y yo voy a estar ya el otro mes hablando de todas las citas bíblicas que hablan del regreso del Señor, del regreso del Cristo de la gloria. Y la palabra dice el Señor que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Y me decía el Señor que van a negar su segundo regreso. Y cuidado,
porque es un antidiseño. Cuiden a los niños. La preocupación que el Señor tiene, la preocupación que el Padre tiene es sobre los niños. Que cuiden a los niños y a los jóvenes, porque ellos serán fácilmente influenciados. Los engañadores saldrán por miles para arrastrarlos a un movimiento de engaño. Esto lo harán a través de programas de televisión y en las redes sociales para adoctrinarlos en el engaño. Esto va contra mis principios. Dice el Espíritu Santo que no solamente oren por los niños y por los jóvenes, sino que los ministren, que los cuiden. Esto va contra mis principios. Cuídenlos, miren con quién andan, miren cuáles son sus amistades. La casa tiene que estar fundamentada en la roca. El Señor me hablaba sobre Mateo 7, 24 y 25, que ahora se lo voy a leer. Y el Espíritu Santo muy fuertemente hoy me decía, estoy avisándole a mi pueblo que no se queden solo orando por ellos, sino que hay que enseñarles mi palabra. Mucho se enfriará y un espíritu de rebelión viene contra mí y mi palabra. O sea que el diablo los va a poner en contra de Dios y en contra de la palabra. Que se levantará un movimiento anticristiano. Iglesia, acuérdese que se lo advertí. Me decía el Espíritu Santo. Así es de que en esta noche yo he pasado esa palabra que el Espíritu Santo y está hablando mucho el Señor de cuidar a los niños y de cuidar a los jóvenes, porque el diablo quiere adoctrinarlos. El diablo quiere sacarlos del propósito. Si son nuestros hijos, Dios tiene planes y propósitos específicos con ellos. Voy a leer lo que dice Mateo 7, 24, que era como en la parte que el Espíritu de Dios me hablaba muy fuerte. Dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Ustedes saben que la roca es Cristo. Y estoy hablándole a todos los padres de familia que tienen niños, que tienen bebés. Por favor, tienen que cuidarlos desde ahora. Desde ahora tienen que empezar a hablarles del Señor, a discipularlos, a ministrarlos, a imponer las manos sobre la cabeza de ellos con aceite y a declararlos que están apartados para el Rey de Reyes y Señor de señores. Porque el diablo lo que quiere destruir es la familia. Así es de que, iglesia, preparémonos y estemos apercibidos, porque el diablo se levantará en confusión, en engaño, en mentira, para confundir a nuestros hijos. Así que declaro tus hijos guardados en el hueco de la mano del Señor, reprendiendo toda obra del enemigo, toda obra de las tinieblas, todo lo que se quiera levantar en contra de ellos. Porque el que no tenga hijos pequeños tendrá nietos, como yo que acaba de nacer mi nieta. Yo me levanto en el nombre del Señor Jesucristo para hacer un guardamiento sobre ellos y declarar que el manto de la justicia de Dios y de la presencia de Dios está sobre ellos, que están marcados con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios, y que nada que venga de parte de las tinieblas los tocará. Así es de que los cubro a tus hijos, cubro a tus nietos, con la preciosa sangre del Cordero, declarándolos más que vencedores y más que victoriosos en el poderoso nombre de Jesucristo. Así que vamos a estar muy atentos y muy apercibidos de ellos, porque el diablo va a levantar doctrinas falsas para llevarlos a rebelarse en contra el Señor, contra Dios. Así que vamos a iniciar con la confrontación con Jezabel. Y la cita bíblica es Apocalipsis 2:20, dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos.
Lo principal que hace la Jezabel es confundir, engañar y llevar a la idolatría. En el pasado, el profeta Elías se opuso fuertemente a la reina Jezabel. Él tuvo una lucha a muerte entre la santidad de Dios para su pueblo y la corrupción de la maldad y la oscuridad. Finalmente gana Elías. Dios le da una gran victoria y Jezabel es derrotada. ¿Cómo es que aparece en el Nuevo Testamento? En la época de la iglesia, una mujer con el mismo nombre, Jezabel, haciendo cosas similares a la del Antiguo Testamento. Los profetas actuales deben aprender a discernir la presencia de Jezabel, pero también a proteger y combatir este espíritu, protegiendo a la iglesia y a la sociedad a que pertenecen. Algunos aspectos a considerar sobre la confrontación profética con Jezabel son los siguientes. Es un problema. Ella no ha pasado de moda, ella está actual. Ella siempre ha estado para destruir la obra del Señor. Dice que no hay que dejarse engañar por Jezabel. Es un problema actual, pero viene desde los tiempos antiguos. Su objetivo es tomar la autoridad sobre las naciones, las cuales serán dadas a la iglesia vencedora en esta prueba. Apocalipsis 2:26. Pervertir el orden y el temor de Dios e inducir a una sociedad corrupta, sometida a las obras de las tinieblas. Mire las funciones de la Jezabel. Ella quiere destruir a los líderes de la iglesia. Los compra, los neutraliza, para luego matarlos. O sea, matar su ministerio. Y desvía los ojos del hombre hacia lo inmundo y a lo corrupto de todo tipo de idolatría y depravación. Ella promueve la idolatría y la depravación sexual. Realmente este espíritu no tiene sexo definido. ¿Qué significa esto? Que puede ser un hombre o puede ser una mujer, porque lo hemos encasillado en una mujer, pero también puede ser un hombre. Generalmente trabaja por medio de una mujer, pero también se puede incubar y se puede esconder en un hombre. Dice que por encima tiene otro mayor, o sea que ella recibe órdenes de alguien, de una autoridad, de un principado mayor que ella, Colosenses 1:16, al cual sirve. Literalmente era hija de reyes. Recuerden que la Jezabel era hija de rey y se casó con el rey Acab. Ella siempre busca una autoridad para poder influir en un matrimonio. Primera de Reyes 16:31. Influye tanto en hombres como en mujeres. Ha surgido en el tiempo adaptándose a cada momento. Por ejemplo, en el tiempo de Sansón con Dalila. Operó en Dalila y en los hombres que le pagaron a ella para hacerle la trampa a él. A él le quitaron la visión. ¿Qué es? Cuando a él le sacan los ojos, le quitaron la visión. La visión que Dios le había dado a él le fue quitada por Dalila. Tomen esta cita bíblica, Jueces 16, 18 y 19. También operó en la esposa de Potifar contra José. ¿Recuerdan? Que estaba José trabajando de una manera muy maravillosa en la casa del Potifar, pero la Jezabel se le atravesó para hacerlo caer en la cárcel. Oh, cámara vasalla, y sei de le besó ay, caníbere sella, ay, ya le ven, se le ve calla. Espíritu de Dios, gracias. Sentí como un frío, como un escalofrío, sentí algo fuerte, algo sobrenatural. Satanás no quiere que hablemos estos temas. Así como José fue engañado y llevado a la cárcel, Génesis 39:7. También operó en la hija de Herodías para matar a Juan el Bautista. Entonces miren el poder y el rango tan grande. No puedes bajar la guardia. En Sansón operó para
quitarle la visión y a él le sacaron los ojos y quedó ciego. Y en la hija de Herodías, para matar a Juan el Bautista, recuerde que le cortaron la cabeza. Esto está en Mateo 14, 16, del 6 al 11. Alcanzó su máxima depravación y maldad en Jezabel, la esposa del rey de Israel, Acab, de donde toma su nombre. No sé, quizás muchos de ustedes saben un poco de ella, pero los que no saben, aquí yo le estoy presentando este espíritu que opera actualmente dentro de la iglesia, está encubierto dentro de la iglesia. Este espíritu es el que ha destruido más profetas en la historia. ¿Qué enemigo ha destruido más profetas en la historia? Notemos que su ataque aparece en la iglesia y en todos los tiempos. El peor enemigo de los profetas se llama Jezabel. Ella los quiere sacar del funcionamiento. Ella quiere anularlos. Ella quiere destruirlos. Pero los profetas de Dios tenemos el poder y la autoridad para destruir los planes del enemigo por medio de ella. Israel fue sumido en la corrupción de Jezabel, en su religión, la adoración de sus dioses y la consagración y la siguiente separación de Jehová. Nótese su influencia. Se calcula que unos 10 millones de israelitas solamente, de 10 millones de israelitas, solamente 7,000 no habían doblado sus rodillas delante de Baal, ni lo habían adorado. Primera de Reyes 19, 18. Por eso es que cuando ella amenaza al profeta y el profeta sale huyendo a esconderse, el Señor cuando le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Sal de la cueva. Y dice, es que han matado a todos tus profetas y solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Y es cuando el Señor le dice, no, salga de allá, Elías, salga porque usted tiene un trabajo que hacer y usted no es el único. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado a los Baales. Pero mire usted la diferencia, de unos 10 millones de israelitas, solamente 7,000 no habían doblado sus rodillas a los Baales. La influencia del espíritu de Jezabel en el mundo puede verse fácilmente representado en drogadicción, en libertinaje sexual, rebelión de los hijos, pérdida de autoridad de los padres en diversos países, leyes que atentan contra la moral y el orden natural de Dios, como por ejemplo los matrimonios entre homosexuales. Esto es antibíblico y esto es por Jezabel. La Jezabel ha hecho tanto daño al cuerpo de Cristo. Es tiempo de neutralizarla, es tiempo de que nos levantemos con el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado a neutralizar este espíritu. Las iglesias donde no hay profetas, este espíritu trabaja y corre libremente porque no hay quien la descubra. Oh, Kamashita Rabasaya. En la rebelión de los hijos y la pérdida de autoridad de los padres, ahí está operando Jezabel. En diversos países, en esas leyes contradiseño que permiten sexo entre padres e hijos, matrimonios dentro del mismo sexo y obligan a las iglesias a bendecirlos y hasta a casarlos, legalizan el aborto, prohíben la oración en las escuelas, todo esto acompañado de la corrupción que se vierte en los medios masivos de comunicación. Ahí tiene que ver la Jezabel. Ahí la Jezabel está actuando. Ahí la Jezabel está trabajando. Oh, precioso Espíritu Santo. Precioso Dios. Así es de que vamos a seguir hablando de la Jezabel. Tome nota con las citas bíblicas porque es muy importante que usted pueda desenmascarar este espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Está más activa que antes. Una clave para entender el traslado de Jezabel de la antigüedad al tiempo actual es porque los perros se comieron su cadáver y el campo que representa al mundo quedaron expuestas
Los perros se comieron, había una maldición que ella no iba a ser enterrada, sino que los perros se la comerían y así se cumplió. Quedaron algunos miembros de ella regados por el campo. Primero está el cráneo. Los perros no se comieron el cráneo porque representan sus planes: tomar la autoridad, separar al pueblo de Jehová y llevarlo a sus dioses, eliminar la palabra de Dios y profanar el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, para provocar muerte espiritual. Otra parte que no se comieron los perros fueron los pies, porque estos representan sus malos caminos, lo que utiliza para caminar sus procedimientos, la insujeción a cualquier tipo de autoridad familiar, civil, espiritual, falta de congregación a Dios, falta de temor de Dios, corazón malo, carácter débil, mente puesta en la carne. Otra cosa que no se comieron los perros fue sus manos, porque representan sus malas obras, calamidades, obediencia a Dios y su palabra, manipulación del liderazgo, falsa profecía, error de interpretación de la palabra de Dios, hechicería y pecados sexuales. Notemos que queda inconcebible. Nadie puede decir: esta es Jezabel, pero sus obras permanecen. Sus obras están allí, pase el tiempo y pase lo que pase. Espiritualmente ella sigue viviendo. Allí es influenciada en la carnalidad. Comida por los perros representa la carnalidad en la que ella vivía. Este es un tema difícil, un tema complicado, pero yo siento que debo enseñarlo, que debo explicarle al menos lo que yo entiendo y lo que yo sé. La influencia de Jezabel está en los siguientes pecados: gente necia, que por su misma necedad regresan a aquellas cosas de las cuales ya habían sido liberados. Proverbios 26:11. Hay gente que hay que liberarla, porque por causa del pecado vuelven otra vez a sus andadas en las inmoralidades sexuales. Hebreos 13:3 y Apocalipsis 2:20. También se manifiestan en servidores que muerden a las ovejas, maltrato a las ovejas. Jezabel busca a Acab, líderes sin carácter. Siempre que haya una Jezabel es porque hay un Acab. Esto también se manifiesta en los matrimonios. ¿No se han dado cuenta ustedes que hay matrimonios donde la que manda es la esposa y se hace lo que la esposa diga? Y el esposo, como representa acá, hombre sin carácter y sin autoridad: sí, mi amor, lo que mi amor diga. Para que Jezabel tome el dominio se necesita que haya un Acab. Este era rey de Israel, pero hizo lo malo a los ojos de Jehová y se casó con Jezabel. Primera de Reyes 16, 29, 33. Ella era hija de Baal y toma su nombre de Baal, de Sidón. Diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra. Daban culto a la fertilidad, sacrificaban niños, ritos sensuales de fertilidad, heterosexuales y homosexuales. Este pecado es muy fuerte y es lo que estamos viendo en estos tiempos, es lo que estamos viendo. Acá era el rey, pero Jezabel lo controlaba, lo manipulaba. Los reyes sin carácter vienen a ser presa de Jezabel y le ceden su autoridad. Cuando no se tiene carácter, se está susceptible al espíritu de Jezabel. En esta hora cancelamos toda obra, toda malicia, toda hechicería de Jezabel. Declaramos sin poder y anulamos los planes del enemigo. Declaramos la iglesia de Cristo, porque estoy hablando de la iglesia en general en el mundo entero. Declaramos a la iglesia de Cristo libre de esta influencia de maldad. Así es de que reprendo toda obra del enemigo. Un líder sin carácter produce cojera espiritual en su pueblo, familia, empresa o iglesia.
Recuerden que Acab se entristeció porque Nabot, víctima de Jezabel, a lo último él terminó víctima de Jezabel. Acab quería algo, quería que Nabot le vendiera su viña, y viña representa a la iglesia. Vengo a decirle que representa a la familia. Vengo a decirle que la familia no es negociable con nada, ni con el tiempo del trabajo, ni las amistades, ni nada. La familia, primero Dios y su familia. Entonces él fue y le puso quejas. Imagínense el esposo dándole quejas a la esposa. Y ella se ideó un plan con falsos testigos y tomó el anillo, o sea, la autoridad del rey, y mandó cartas y mataron a Nabot. O sea que Jezabel, la finalidad de Jezabel es destruir la familia. Nabot era un hombre bueno y se resistió a Acab y a Jezabel. Primera de Reyes 21 del 6 al 7. Pero con intrigas esta última lo mató. La vid representa a la esposa al centro del hogar. Salmo 128:3. Jezabel quiere transformar esa viña en un campo de hortalizas. Significa que quiere producir solo cosas terrenales y vanas. Tremendo, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por estos temas que son un poquito complicados, un poquito duros, pero que debemos saberlos y conocerlos. Les decía que Jezabel viene por la familia, viene a destruirla. Viña representa familia. Ella quiere venir a traer divorcio. Vender la viña es destrucción del matrimonio. Ella quiere venir a poner idolatría, conflicto con la soberanía y la autoridad de Dios. Ella viene a traer matriarcado, conflicto por la autoridad del hogar. Jezabel busca dominar siempre. Su nombre implica no convivencia y también la sin marido. Es la insujeción de la esposa y los hijos, violando el orden decretado por Dios. Eso está en Génesis 3:16 y Primera de Corintios 11:3. La Jezabel trae enemistades entre padres e hijos, y Elías viene a reconciliar. Malaquías 4, 5 y 6. Jezabel representa rebelión contra cualquier tipo de autoridad. Mucho cuidado, mujeres, porque si usted no se sujeta a la autoridad de su esposo, menos se va a sujetar a la autoridad del pastor y mucho menos se va a sujetar a la autoridad del Padre, de Dios. Esto generalmente sucede porque siempre hubo un padre ausente y la mamá tuvo que tomar el matriarcado. Jezabel promueve la muerte de los niños, eliminación de la inocencia de una generación. Jezabel daba culto a Moloc, haciendo pasar a los niños por el fuego. Primera de Reyes 16:31, y representa padres que abandonan el cuidado de los niños por sus aspiraciones personales. Así los niños dejan de ser como niños y se crían amargados, solos, y por eso por eso las cárceles están llenas, porque los niños no se cuidaron, porque Jezabel influyó en esa situación. Cuidado, Jezabel está activa en la iglesia, y más en las iglesias donde no hay profetas, más en las iglesias donde no son apostólicas ni proféticas, sino iglesias tradicionales. Ella trabaja sin control y está manejando y manipulando porque no hay quien la desenmascare, porque a ella los que la desenmascaran son los profetas. En la revelación a Juan, Jesús denuncia en una de las 7 iglesias
la presencia de Jezabel. Una iglesia con obras, con amor, con fe, con servicio, con perseverancia, incluso las obras recientes mayores que las primeras, cosas que agradaban a Dios. Apocalipsis 2, 18 y 19. La iglesia de Tiatira estaba aparentemente bien, pero la administración profética de Jesús vino a la malévola presencia de Jezabel entre ellos. ¿Recuerdan que una de las iglesias, el Señor dijo que mire que tenían esto, les sobresaltó muchas cosas, pero a lo último dijo, tengo contra ti que dejas a esta que se cree profetiza, que enseñara y que llevara a la gente a la idolatría? Así es de que este es un espíritu en el cual el Señor advirtió en Apocalipsis 2, el mensaje a las 7 iglesias. Yo más adelante, no sé si el próximo mes, voy a hablarle de las 7 iglesias. Vamos a mirar de las 7 iglesias y vamos a mirar cuál era la doctrina de Balaán, cuál era la doctrina de los Nicolaitas y cuál la doctrina de la Jezabel. Necesitamos conocer todas estas cosas. Así es de que más adelante vamos a estar hablando más sobre este tema y sobre las 7 iglesias, los 7 mensajes que el Señor dio a la iglesia. Cuando le dijo, tolerar significa, cuando el Señor le dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a la Jezabel. Jezabel busca al principal para casarse con él. Nótese que Jezabel se casó con el rey Acab para poder tomar control sobre un pueblo completo. Tolerar significa consentir, dejar pasar, estar de acuerdo con asimilar algo. En este caso, ese algo es Jezabel. Jesús tiene en contra del ángel de esta iglesia, el ministro. ¿Cuál es el ángel de la iglesia? El ministro, el pastor que toleraba a Jezabel. Esto significa que a pesar de que conoce quién es, le permite trabajar dentro de la iglesia. Hay muchos pastores, muchos ministros, que porque la hermanita es la que más diezma y es la que lleva la plata a la iglesia, entonces él está como figura, pero la que manda es la hermanita y se hace lo que la hermanita diga. Estamos muy mal porque no es así. Para eso Dios puso el pastor o puso al apóstol, porque él es el que el Señor colocó para guiar ese lugar. El espíritu de Jezabel lo primero que trata de hacer es controlar al ángel encargado, llámese papá, pastor, apóstol o líder. Ella siempre se hace al lado y es insujeta. Y si lo logra, tiene abierto todo el espacio de autoridad que necesita para establecer su plan para matar, robar y destruir. Así es de que creo que ya terminamos. Aunque voy a terminar de leer estas 2 partecitas y les recuerdo, mañana seguimos con otra parte porque el tema está un poquito largo, pero quiero compartirles esta otra parte. Jezabel puede llegar a ser como la esposa del mensajero de la iglesia, Apocalipsis 2:20. Veamos la traducción, pero estoy contra ti por cuanto has permitido que tu esposa Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a cometer prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, la idolatría. Jezabel conquista la tolerancia del ministerio de la iglesia, del ministro de la iglesia, uniéndose a él como esposa. Esto implica el riesgo que tienen las esposas de los ministros de ser dominadas por un espíritu jezabelico. No se sujetan a las decisiones y orden pastoral y a su vez tratan de dominar e imponer su criterio en la iglesia. Las esposas deben permanecer sujetas a sus maridos en todo, como el Señor. Tito 2, verso 5 y Efesios 5, 22. Termino con esta cita bíblica. Digamos esto claramente, al igual que en los tiempos de Acab, el espíritu de Jezabel se desarrolla
donde el ministro, el papá, la mamá o el líder la toleran por su falta de carácter y por la ligereza con que ve el pecado y su falta de obediencia a la palabra de Dios. Así es de que hoy ya terminamos en esta noche.